Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos, todos que nos acompañan el día de hoy en la segunda sesión de este segundo ciclo del Seminario Interinstitucional Memoria y Archivos de Mujeres para el ciclo 2025-2026. En esta segunda sesión tenemos el gusto de recibir a la doctora Arcelia Paz, quien nos ha acompañado como público desde el día 1 que iniciamos este seminario. Y ahora es un gusto y un honor que haya aceptado la invitación a participar, ¿no? Invitarnos a dialogar acerca de su trabajo, de lo que ella realiza, de sus quehaceres como investigadora. Entonces, Arcelia, la verdad es que es un verdadero placer que hayas aceptado y que estés pues tan empapada, ¿no? De lo que ha sido este seminario. También aprovecho para saludar a la doctora Cristina Alviso, con quien coordinamos también este seminario desde el Colegio de Jalisco, institución que alberga este segundo ciclo y lo organiza. Y agradecemos también muchísimo el apoyo técnico que nos comparten, ¿no? En cada sesión. Gracias, Cristi. Y a la doctora Marcela López Arellano, quien desde la Universidad de Aguascalientes también nos acompaña, coordina y apoya en estas gestiones, ¿no? Que conllevan este seminario. Muchas gracias, Marcela. En esta segunda sesión, la doctora Arcelia Paz nos presenta la ponencia Tejer Memorias, Custodiar Disidencias, la sistematización del fondo documental Patratonali y la preservación de archivos lésbicos. Antes de que la doctora nos ilustre con su ponencia, voy a permitirme leer una parte de su trayectoria. La doctora Arcelia Paz es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS Occidente. Profesora asociada en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Miembro de la Academia Mexicana de Estudios de Diversidad Sexual y de Género, del Grupo de Trabajo Archivos y Archivistas de la Diversidad Afectiva, Sexual y de Género, del Consejo Internacional de Archivos y del Grupo de Trabajo Archivos Comunitarios de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara con el proyecto La energía de dos mujeres que se aman, el legado de Patlatonali y la consolidación de su archivo, 1986-2022. Gracias al financiamiento global LGTBQ y más, a Jinset Grant del Williams Institute UCLA y SAGE, coordinó una investigación sobre población adulta mayor, reconfiguración de sistemas de parentesco y redes de cuidados de Jalisco. Un poco de su amplia trayectoria de la doctora Arcelia Paz, a quien le recordamos que su ponencia tiene como un tiempo aproximado de 45 minutos y posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas por parte de nosotros, por parte del público que nos acompaña a través de las redes sociales. Entonces, sin más preámbulo, pues te dejo la palabra, Arcelia, y bienvenido. Muchas gracias, no solo por el espacio y por la escucha, sino cada que alguien de... El gremio de las historiadoras ha sido muy amable con mi trabajo. O sea, nunca había tenido tanto acercamiento con historiadoras en como grupo y no como individuos. Y eso, son como... He sentido cómo han abrazado y han, y han tomado interés en lo que hago, siempre con observaciones muy puntuales y muy precisas que invariablemente mejoran lo que hago. Entonces, muchísimas gracias y voy a compartir pantalla. ¿Se debe de ver bien? Espero que sí. Estoy tan acostumbrada a dar clases que por un instante estaba buscando el cosito que uso para avanzar las diapositivas. No, se nota quienes vivimos así eternamente frente al grupo. Entonces, efectivamente, yo soy Arcelia Paz y el trabajo que les presento a continuación deriva de años de acercamiento a los materiales de Patlatonali. Evidentemente, primero vamos a hablar de quiénes son ellas, ¿no? Y cómo es que yo llego a esto, a trabajar con sus documentos y todo esto gracias a el financiamiento
de la CECITI, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que es quien me permite dedicarme de tiempo completo a este proyecto. Entonces, para empezar, mi luz guía siempre es Anne Setkovich. O sea, mi luz guía para absolutamente todo mi trabajo de archivo es Anne Setkovich, quien es la archivista que habla de repositorios lésbicos. Ella lo hace también como desde una visión, sí, de lo LGBT, de diversidad y disidencia, pero se enfoca específicamente en lo lésbico y desde una mirada pues, muy anglo, piensa nada más en los archivos del norte global. Ella habla mayormente del Lesbian History Archive, que está en Nueva York, y que la verdad también ha sido una parte importante del trabajo que hago, porque las metodologías tradicionales de archivo tal vez nos sirven a todos, a todas las personas que nos acercamos a los archivos como usuarias, pero no necesariamente como alguien que los arma. Entonces yo he tenido que transicionar de alguien que usa los archivos a alguien que los trabaja y que idealmente lo está haciendo para que otras personas puedan acceder a ellos, ¿no? Eso es parte de toda esta movida y tirada a la que le he dedicado ya unos años. Entonces, Anne Setkovich, y pido una disculpa porque utilicé el texto en inglés, entonces las citas están en inglés. También está traducido. Este texto está disponible en español. No recuerdo, creo que a través de, es una editorial española que en este instante no me acuerdo. Pero me gusta siempre empezar hablando de John Nessel, que tiene esta cita que dice, toda lesbiana es digna de ser incluida en la historia. Si tienes, no el coraje en el sentido de enojo, sino si tienes el arrojo o el valor de tocar a una mujer, entonces eres una persona muy famosa. Esta idea de quiénes son incluidas en la historia. Si de por sí a veces es complicado hablar de las mujeres que son incluidas en la historia en mayúscula, doblemente es complicado hablar de las lesbianas que son incluidas en la historia. Tienen que haber sido famosas, o tienen que haber sido infames, o tienen que haber sido vivido en la capital, o no sé, alguna cosa del estilo. En términos mexicanos, en términos gringos, la dinámica es otra y las narrativas se construyen desde otros focos. Pero en el contexto mexicano han sido mayormente las mujeres que han estado cerca de los movimientos organizados, ya sea los incipientes, los contemporáneos, o no solo de la diversidad disidencia, sino también, o sea, me refiero en colectivo, sino también los lésbicos o los feministas. Entonces, fue muy curioso cuando llevamos los materiales a la biblioteca, de hecho no se puede ver desde aquí, pero la biblioteca de la UDG está aquí muy cerca de mi ventana, se puede ver. Ahí está el repositorio de las patlas. Entonces, cuando los llevamos, no me acuerdo si fue en la entrega formal de los documentos en el verano del 23, de 2023. Quien lo recibió estaba explicando que los documentos históricos estaban en tal sitio y dijo, es que esos sí son históricos. Sin querer, hizo una distinción entre los históricos en grande y lo que ellas estaban donando. Y rápidamente una de las líderes del grupo dijo, nosotras también somos históricas. Y a mí se me quedó grabado no solo lo que dijo, sino en qué contexto lo dijo. Quien recibió el material rápidamente se disculpó, dijo, ay, creo que lo dije mal, pero no, entendimos perfectamente cuál era la distinción entre estos, los tomadores de decisión, los ex rectores, los ex gobernadores, el que tiene una calle en tal sitio, y ellas no. Entonces, para mí, ese ha sido parcialmente uno de los motores del trabajo, de que el nombre no solo de las líderes del movimiento lésbico en Guadalajara sean conocidas, sino también quienes caminaron con ellas, quienes acompañaron sus acciones, quienes estuvieron de alguna forma involucrados e involucradas pues sí, en el trabajo de los 30, casi 30 años que estuvieron activas. Entonces, Setkovich habla de las emociones dentro del archivo, y para mí ha sido vital entenderlo desde ahí. Eh, yo creo que muchas de sobre todo de las mujeres y disidencias que estamos dentro de los archivos, ya sea eso, como usuarias o como quienes los estamos tratando de construir, hemos entendido muy bien, o de una forma muy empírica, nos hemos acercado a qué emociones están dentro de. Recuerdo vívidamente cuando la doctora Marcela presentó el archivo el año pasado es tu tía, ¿no? Si no mal recuerdo, sí, sí, es tu tía. Entonces recuerdo así la emoción de Marcela mientras hablaba de estos documentos y decía, yo me siento igual de los míos, excepto que aquí la ancestría no viene directo, la ancestría mía es simbólica.
pero de todas maneras yo me siento esto sistema de parentesco que me incluye de alguna forma, aunque yo no milité en el grupo original, yo no soy de Guadalajara, pero de todas maneras abrevo de esa resistencia. Tanto así que, ¿no? La vida académica que llevo es gracias a estos materiales. Entonces, vamos a hablar de los tránsitos varios. Esta es una de mis fotos favoritas en 2022, 23, cuando estaba apenas acomodando los documentos, porque había días en los que yo decía, me falta mucho, pero ya veo la ruta, ya veo la luz. O sea, parecía un caos, pero yo decía, es un caos controlado, porque yo sé dónde están las cosas. Muchas empezamos, bueno, muchas, éramos como 6 personas las que empezamos trabajando los materiales, pero después de un momento yo me quedé sola, avanzando. Entonces, si yo no sabía dónde estaba el documento, estaba muy complicado. Estos documentos todos han pasado por mis manos, o sea, no fui la única que lo sistematicé, pero hasta la fecha soy la única que ha estado presente en todo el proceso. Y de todas maneras, a veces mientras estoy editando documentos, me sigo sorprendiendo los materiales. O sea, todavía digo, ah, claro, está esto. O, ¿por qué no lo había leído con detenimiento? Esto le va a interesar a ta, 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 ta. Entonces empiezo a ver como estos nexos. Me siento como Charlie Day, es un meme. Charlie Day en una pared, así diciendo, todo se conecta, ¿no? Así me siento constantemente con el archivo y digo, claro, tiene relación con, me doy cuenta de los errores y digo, oh, esto tenía que haber estado sistematizado acá, porque tiene diálogo. Y luego los metadatos, ¿no? Tienen que hacerme muchos favores. Los metadatos, ahí, hacer milagros. Entonces, yo hice una tesis sobre mujeres que amaban mujeres. Yo no quise irme por la identificación, me fui por la experiencia, porque no todas las mujeres que tienen una experiencia lésbica necesariamente se nombran lesbianas. Y ahí fue una disyuntiva, ¿no? Que fui trabajando en el doctorado. Pero la primera línea de mi tesis, o sea, ya después de los agradecimientos, se lo pongo y le dedico a las ancestras. Y ha sido mágico porque yo decía, pues estas ancestras que no necesariamente conozco o que conozco de nombre algunas, pero que no sé qué han hecho, no sé dónde están, no sé cuáles han sido sus resistencias. Y dentro de la tesis fui muy explícita, dije, yo no quiero trabajar en movimiento organizado, o sea, ¿qué pasó? ¿No? Eso no, yo quiero conocer a las que no militan, a las que sus vidas no han estado cerca de los reflectores y al final doy el giro y me dedico precisamente a seguir la pista de estas mujeres que iniciaron el movimiento y la resistencia lésbica en Guadalajara. Entonces, esta fue la línea del tiempo que yo trabajé y mucho de esto se relacionaba con eso, el movimiento organizado, la resistencia feminista y lésbica en la ciudad. Entonces, pero había muchas lagunas de información. Yo decía, no hay certeza en este dato o no tenemos esta, pues sí, yo me imaginaba documentos todo el tiempo porque yo trabajé la tesis en pandemia. Entonces, mucho de lo que pude acceder era a través de mis mismas interlocutoras. Fui a manifestaciones y demás, pero fue muy complicado. Podemos ver, o sea, que hay varios cubrebocas. Fue muy complicado acceder a documentos. Afortunadamente, y gracias, pues sí, gracias a la doctora Tere Fernández del CIESAS, que fue parte de mi comité doctoral y a quien yo considero una mentora, me concedió el acceso al Gale un mes entero, yo solo vi documentos. O sea, me levantaba, entraba al archivo y solo bajaba documentos y los leía. Y decía, No sé para dónde, este documento no sé para dónde va, pero yo lo voy a bajar, porque este acceso se va a acabar. Entonces, eso, empecé, este es un folder que encontré, según yo, en los archives, que son los archivos queer de Toronto. Entonces tienen así, ¿no? La separación de, esto es sobre Patlatonal y en México. Y había información, pero no había tanta. Y eso me empezó a molestar y a causar gran escozor, que hubiera información sobre un grupo local fuera de aquí y que no estuviera disponible en Guadalajara. Eso, y aparecían mucho en Paz y Liberación, que fue un newsletter tejano, que también se gestionaba en español, y casi siempre de la mano del GOL, que el GOL fue el primer grupo en el 86 de forma autónoma. Esos dos grupos militaron a la par, pero nunca fueron uno parte del otro. Entonces, eso, empiezo a encontrar pistas, pero faltaba mucho. Entonces, pasan varias cosas, me invitan a curar un par de exposiciones acá en Guadalajara, y yo las busco a ellas y les digo, oigan, tengo mucho material, pero me encantaría hacerlas parte de lo que estoy haciendo y si tienen material que me puedan prestar, pues lo agradeceré. Y ahí es donde empieza mi transición hacia
pues hacia el archivo autogestionado. Entonces, ellas son las protagonistas de todo. O sea, yo, de alguna forma, y me da mucha risa cuando elegí el título para esta ponencia, obviamente, obviamente cuando hablamos de custodia es como con jiribilla, diríamos acá en Jalisco. O sea, porque hay mucha gente que sigue pensando que el archivo es custodia nada más. Yo lo cuido, se acabó. No, 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 y después de la custodia, ¿qué viene? O sea, o aquí, o a quién le doy acceso o no. O sea, mucho de lo que yo hago es un constante cuestionar quién decide y cómo decide y con quién. O sea, quiénes están tomando las decisiones, la institución o las personas que donaron el material. La institución o el gobierno federal que dice, ¿a dónde vas? Hay una ley de archivo, ¿qué estás haciendo? Entonces, constantemente. Entonces, Patlatonali viene de dos palabras, náhuatl, que significa, no yo, ellas mismas hablaban como energía o destino lésbico. Hay otra versión, pero esa funciona. Entonces, o energía de dos mujeres que se aman, energía de dos mujeres que estaban destinadas a amarse. Hay varias versiones y todas son así muy poéticas, muy bonitas y muy potentes. Entonces, surgieron en mayo de 1986 y eso, fueron el primer grupo organizado en Guadalajara y por un tiempo fueron el grupo más longevo en México. Cuando ellas cierran acciones, es que otros grupos en CDMX se pueden llevar ese título, pero por muchos años ellas articularon el movimiento de lesbianas. Yo diría en México, sí, obviamente con diálogos con la Ciudad de México, pero eso, eran muy importantes en el sentido feminista y lésbico porque no estaban en CDMX, porque podían articular de otra forma y tuvieron una comunicación internacional impresionante. O sea, el archivo está absolutamente lleno de ellas dialogando con grupos fuera de México. También de México, pues, pero a mí me impresiona que antes del Internet o con un Internet muy limitado, podían estar en constante comunicación con el extranjero. Entonces, estas son algunas de sus protagonistas. Ella es Marta Nolart, ella es Guadalupe López, ella es Patricia Trujillo y ella es Ana Isabel López. Hay otras personas, sí, pero ellas son las cuatro que se mantuvieron más tiempo. Estuvieron desde el inicio hasta aproximadamente 2011 o 2015. Hay se cierra el trabajo, luego se abre, se mantiene. Al final de cuentas, la gente las asocia más a ellas dos, a Marta de Guadalupe, quienes estuvieron activas más tiempo, Marta desde CDMX y Guadalupe aquí en Guadalajara. Y esta es una de mis fotos favoritas porque organizaron el primer encuentro nacional de lesbianas en diciembre del 87. Y es eso, muy importante porque surge fuera de la Ciudad de México, lo cual, eso, Ciudad de México las veía como un terreno más neutral. La Ciudad de México no se ponía muy de acuerdo para muchas cosas, entonces consideraron que Guadalajara podía ser, ¿no? Como el bastión. Y para muchas cosas del movimiento LGBT, o más bien, como lo hubiéramos llamado en el momento lésbico homosexual, era bastante importante. Muchas cosas pasaban por aquí. Y siempre me gusta aclarar que Patronatal es autónomo y no salió del grupo gay. Esta parte de abajo es un mail que me mandó Marta una vez después de la exposición. Me dijo, y eso, hay evidencias, ¿no? De que nosotras nunca fuimos parte del grupo de varones, ¿no? Ellas no se separan del grupo de varones, surgen de forma autónoma, lo cual, eso, a mucha gente como que en la época le causaba mucha duda. Entonces, cuando me acerco a ellas, me dicen, aquí está, tenemos estos materiales que te podemos prestar. Esta es la lista que ellas están diciendo, estos son los materiales que te podemos prestar para tu exposición. Pero a una no la invitan a un lugar donde hay 30 años de documentos y le dicen, esto es lo que te puedo prestar, y no voltea al otro que está ahí. O sea, no puedes, no puedes, no. Entonces yo dije, así como de cuando te dan algo y dice, ¿y eso de allá qué es? O sea, ¿me dejas ver? No, pues es que lo queremos organizar y yo, ¿me dejas pasar? Yo quiero ser parte, o sea, yo, por favor, o sea, ¿dónde me uno al equipo? Ay, no, qué pena, o sea, como siempre esta pena de, pues es que es trabajo no remunerado, o sea, es trabajo voluntario. Yo, no importa, yo quiero estar, yo quiero ser. Entonces, mientras pasaba lo de la expo, y eso, una vez tuvimos una reunión en el Cabañas, que era donde montamos la expo, y Guadalupe llegó con un folder de documentos, y yo, con la poca diplomacia que tengo, intenté así como quitárselo y abrirlo y estarlo viendo, y a partir de muchas cosas, Guadalupe me nombró la obsesiva de los documentos, y yo dije, sí, o sea, obvio. De eso se trata todo. Si una que trabaja material de archivo y no se obsesiona por los documentos, claro que se puede, pero yo prefiero esto, vivir, o más bien,
trabajar desde un archivo vivo, con quien los documentos me están hablando y yo quiero que le hablan a otras personas también. Yo no quiero guardarlos nada más. Yo no quiero decir, ah, pues hay un folder que dice esto, quién sabe qué contiene. No, no. Quiero que el día que alguien me pregunte, oye, ¿tienes material de esto? Yo decir, pásale, aquí están, hay 5 fotos sobre eso, fíjate. Y entonces empezar a contarle. Y a lo mejor no desde una visión muy objetiva y muy casi que positivista. Yo no debería inmiscuirme tanto, o sea, yo debería esto, desde una visión, creo que la archivística tradicional es eso, como muy cuidadosa de, te presto el documento y ahí está, pero no voy a hacer más, no voy a cruzar la línea. Y a mí me encanta que esa línea, desde donde yo trabajo, esa línea no existe. O sea, no, y ahorita va a quedar más claro para por qué esa línea no existe. Entonces, llegamos y los documentos estaban en diferentes folders. Mayormente estaban por, sí, ciertas categorías y estaban por año, como pueden ver aquí. O sea, está 2002, 2004, 2005, pero estaban muchas cosas muy mezcladas. Sí había un orden incipiente, sí, sí, sí. O sea, fueron muy organizadas. No había documentos así sueltos o en bolsas, ¿no? Era como de, había carpetas, pero había carpetas, por ejemplo, este dice documentos sin fecha, pero documentos sin fecha ¿de qué? De marchas, de minutas de reuniones, de comunicación con otros grupos, ¿de qué? Entonces, pues llegamos y era como de, venga, hay que crear unas categorías que ya después no entiendes cómo se va desarrollando un archivo. Cuando, y esa es una frase que me gusta mucho, cada vez menos temor y muchísima más fascinación de un texto que está firmado por Ana Isabel y Guadalupe. Entonces, ella es Marta, la pueden ver acá, ella es Guadalupe y ella es Mayra Mena, que es una especialista en archivos que trabaja en el Colmex. Y, y entonces, una Semana Santa, Mayra, de forma igual, voluntaria, viene y y ayuda. Ella era como la encargada principal. Yo llego de anexa. Entonces, cuando empezamos a discutir, pueden ver aquí atrás cómo fuimos creando las categorías, de cómo íbamos a separar el material. Como de, ¿qué hacemos? No, pues esto es de, y voy a ver, esto es memoria, esto es gestión, documentos fundacionales, las finanzas, los locales, la correspondencia. Entonces, Mayra nos hizo literal en la pared, nos puso así de, así vamos a acomodar, de mayormente preservando las categorías nativas. Ahorita también llego para allá. Entonces, cada vez que encontrábamos un documento, volteábamos a la pared y decíamos, ¿dónde va? Ah, esto es del 1.7 y caminabas al 1.7 y lo ponías ahí. Pero esto fue una discusión que se tuvo. Entonces, las dos patlas originales, Mayra y yo, empezamos a discutir de cómo acomodamos el material. ¿Qué hacemos? Entonces, perdón, es esta primero, estaba al revés. Entonces, mayormente y preservando las acciones mismas del grupo, es que generamos las secciones. Ellas decían, nosotras, esto, gestión, enlace, la divulgación, los servicios, la capacitación, los proyectos, y hasta ahí, hasta proyectos. Entonces, básicamente preservando las líneas de acción del grupo es que se formaron las secciones. No llegamos a decir, ah, bueno, yo creo que se debe de hacer así, así, así. Hubo un momento en el que sí, en la discusión se dijo como de, ¿qué se preserva? O sea, como de, más bien, ¿cómo se preserva? Y yo empecé a dar una serie de, de sugerencias y nunca se me va a olvidar, Mayra me volteó a ver y me dijo, tú tienes la visión de usuaria. No, o sea, está muy precioso, pero esta no es la visión de usuaria. Y yo así, o sea, en una semana, Mayra me dio un intensivo de archivo que yo no sabía que estaba buscando. Entonces, yo así de, claro, o sea, yo estoy viendo cómo la gente va a acceder al material, lo cual es importante siempre tener en consideración a quién lo va a usar. Sí, 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 pero era como de, pero aquí cómo se preserva la visión del grupo que generó los documentos. Y yo así de, no, bueno, o sea, entendí muchas cosas a partir de esa observación. Entonces, se eligió que íbamos a preservar las líneas según el grupo había trabajado, porque ellas mismas más o menos así habían guardado sus documentos. No estaban así, o sea, no estaban con esos nombres, no estaban exactamente con esas secciones, pero yo le llamé como secciones nativas de
tratamos de mantener lo que ellas ya habían, cómo ellas habían designado que sus documentos iban a ser utilizados y guardados. Entonces, limpiamos, categorizamos y tuvimos, obviamente, me desesperó muchísimo en la cronología porque era de, ay, esto ya lo había acomodado y aparece otro, entonces tienes que regresar y el conteo. Mucho de mi vida se fue en borrar borrar numeritos y volverlos a poner. Borrar numeritos y volverlos a poner. Híjole, estaba, también lo pusimos en marchas y también estaba en folletos. No sabes qué, ya déjalo, o sea, ya déjalo. Ni modo, está doble. O, híjole, iba ya. No, o sea, llega un momento en el que ya no puedes. Hicimos, obviamente, todo lo posible. En esa semana, entonces, quedó la sistematización. Ahí luego la codificación quedó como MX UDG PATLA, porque ya sabíamos desde antes, porque ya Marta y Guadalupe ya habían establecido comunicación con la UDG, entonces sabíamos que esos documentos iban a la UDG, entonces por eso los codificamos así. Entonces, eso ya. Pero, regreso. Ya cuando se formaron las secciones, ya me quedo trabajando yo sola. Entonces, ahora sí, a mí me tocó uno por uno, ver qué documento era, quién iba, cuál era la fecha, o sea, todo. A mí me toca hacer el registro intenso. Y al final de cuentas, terminamos con 3.336 documentos, 720 fotos, 332 negativos, que los encontramos el último día que ya estábamos metiendo todas las cajas, salieron los negativos. Casi, bueno, teníamos unos, pero no teníamos todos. Entonces fue como de, regrésense, o sea, hay que abrir el Excel otra vez. O sea, ¿a dónde van con esas bebidas con las que estábamos celebrando? No, no, se acabó, regrésate. Entonces fue muy divertido eso. Entonces lo teníamos en unas gavetas, organizado lo más que podíamos. Ya después, ahorita en la UDG están en caja. Pero eso, me gusta mostrar esto como de, a la gente a veces cree que el archivo es algo increíblemente elegante. Puede ser algo tan pedestre como tener unos documentos en una gaveta. O sea, no hay mucha elegancia. La elegancia está en lo que contiene. Pero nosotros, por ejemplo, hicimos esta codificación también por colores y por las categorías las teníamos separaditas para poder ver. Ya después esos papeles se fueron cayendo, se fueron perdiendo, sí, pero nos sirvió muchísimo. Entonces, es algo tan fácil, entre comillas, como tenerlo así. Lo complicado es llegar a este punto, el trabajo que lleva, y no solo lo hice yo sola. Entonces, eso, al principio es Marta y Guadalupe, Mayra y yo, nos ayudó la doctora Rosario Ramírez un tiempo, y ya después unas exalumnas trabajaron conmigo un verano. Entonces, Andrea López y, ay, siempre le digo por apodo, entonces por un instante, Lorena, se llama Lorena. Eh, sí, el apellido en este instante, Lorena Martínez, nos ayudaron y trabajaron conmigo un verano entero para poder avanzar y ya poder entregárselo a la UDG. Entonces, voy a avanzar. En términos de los criterios de selección, también fue muy complicado, sobre todo en divulgación, está prensa. Entonces, en prensa a veces también fue muy complicado saber qué se quedaba y qué no. Sobre todo sabiendo que, por ejemplo, el informador tiene sus 100 años disponibles digitales. O sea, 100 años del informador los puedes contener, los puedes consultar. Público, también, había muchas notas de público que público después migró aquí a Milenio. Entonces, no está tan disponible tan fácil y mucho menos en línea. Entonces, era un constante, que esto se queda o esto se va. Entonces, a la hora de hacer la selección, igual, Mayra me volteaba a ver y me decía, esto es importante, yo, no me pongas ese peso. Al principio me abrumaba mucho, yo decía, ¿yo cómo voy a saber? Yo no fui parte del grupo, o sea, yo no estaba ahí cuando ese material se generó, o sea, y si yo digo que ese material no es importante, ¿se tira? ¿O dónde termina? O sea, tiramos muchas cosas, sobre todo porque había muchos dobles. Había muchas copias, muchas, muchas, muchas. Entonces, en términos de prensa, eso, establecimos la prensa que las mencionaba directamente, entonces esa es una categoría y luego hablamos del contexto, porque obviamente el contexto en el cual se desarrollan o se generan estos documentos es importante. Les estamos hablando sobre todo de los 90s, 2000, donde matrimonio igualitario no existe. Las marchas retomaron fuerza acá en CEMEX. Ahora, en Guadalajara, en el 2000. CDMX, en cambio, desde el 79, de forma ininterrumpida, es que ha tenido marchas. Entonces, Guadalajara ha funcionado diferente
obviamente, y me parece que eso, a veces pensamos que los materiales se generaron en un contexto amigable hacia el feminismo, la homosexualidad o el lesbianismo, cuando mucho de los documentos también de corte religioso, por ejemplo, están hablando de cómo modificar a estas personas o qué se puede hacer para que sean, no sé, sanas o libres de pecado. Entonces, sí, algunos materiales, eso, son más podrían sorprender tal vez a gente más joven, a gente no tan joven, dice, pues sí, esa era la narrativa de la época. Y también tuvimos que eliminar algunos documentos muy, muy personales. Hay algunas cosas que no, o sea, ponen en riesgo tal vez a alguien y demás, pero esto voy a seguir hablando de ese detalle. Entonces, a mí me hace mucho sentido el trabajo de Setkovich, sobre todo en esto de no solo quiero preservar, sino, más bien, no solo preservar y producir conocimiento, sino emociones. Entonces, evidentemente, muchas tesis, muchos estudios pueden surgir o apoyarse en los materiales que están contenidos en estas cajas, sí, pero también qué nos hacen sentir. Por eso es que vuelvo mucho a lo de la ancestría. Yo soy una generación muy colchón en esta ancestría, pero viene una generación más joven que yo que eso constantemente está buscando y yo de dónde vengo y quiénes son como las heroínas, ¿no? Del movimiento lésbico y feminista locales. Porque así como yo, volteamos al norte global y decimos, pues sí, reconocemos muchos nombres fuera de aquí, pero esas mujeres no me dieron la vida que yo tengo. De alguna forma contribuyeron, sí, pero yo quiero agradecerles a las que directamente están involucradas. Entonces, para mí, un archivo así, no solo útil, sino poderoso, es el que entiende su lugar y el que entiende su potencialidad. Entonces, para mí ha sido muy importante hablar de eso, de las emociones. Entonces, no solo son los contenidos materiales, sino también los inmateriales, las historias que no están ahí. Es muy frustrante quienes, y hemos tenido que hacer trabajo de archivo, no tocar el documento. Yo tuve que hacer una tesis doctoral sin tocar documentos. Entonces, fue horrible. Yo decía, no, o sea, ¿dónde está? Y sí, es tal vez el fetiche no eterno de quienes hacemos trabajo de archivo, pero ahora que puedo, pienso en un taller del cual les voy a hablar un poquito más adelante, pienso en un taller de cartas que tuvimos donde llevé las cartas originales y la gente las tocaba así como de, o sea, les hice que se pusieran guantes, o sea, exageré porque obviamente cuido los materiales, pero era como de, wow, ¿no? Es esto, tiene 30 años guardado y yo lo puedo tocar. Y no solo me está diciendo lo que está escrito, que había una mujer lesbiana que estaba buscando acompañamiento, sino lo tocó, esto lo tocó. Esto me demuestra que había mujeres como yo, que es una frase que se repite en las cartas hasta el infinito. Hay 115 cartas en el archivo esa frase del como yo se repite todo el tiempo. Entonces, las mujeres jóvenes que suelen acercarse a estos talleres, eso, dicen una y otra vez, es que son como yo. O sea, es que ellas también vivieron esto. Entonces, ha sido muy, muy bonito pensar en los contenidos inmateriales o lo que me puede dar, las potencialidades, una vez más, de lo que me puede dar. Entonces, pensemos, claro, el archivo más allá de insumos para un museo, que era exactamente para como yo me inicié en esto, de insumos para una exposición, sino cómo también invaden y muestran los espacios íntimos y cómo nos hablan de dinámicas más allá de, pues si eran lesbianas que se organizaron para hacer una marcha. No, no, y cómo se organizaron entre ellas. Lo estaba platicando con unas amigas la otra vez. Me dijeron, es que nadie nos enseñó a ser activistas, nadie nos enseñó a hacer una minuta. O sea, qué chido que podemos ver las minutas de ellas y ver cómo tomaban notas y qué consideraban importante y qué no. Y yo así de, nunca lo hubiera pensado. Qué buena onda que tú puedes extrapolar eso de aquí. Entonces, eso de que no nos enseñaron a ser activistas me llamó mucho la atención. Entonces, ¿qué sentimientos contiene un archivo? Enojo, rabia, tristeza, puede ser, sí, pero también un gusto eterno de encontrar tus pares. A mí eso me sorprende mucho, la búsqueda de comunidad.
es un constante y qué vamos a hacer y dónde nos vamos a ver y cuál va a ser la siguiente fiesta y cómo accionamos desde lo colectivo. El documento de la izquierda es del 89, que pueden ver acá, perdón, 86, perdón, julio del 86, y iba a haber un ciclo de cine y otros, muestra, en el Cabañas, precisamente, cuando llegan los grupos el día del evento al Cabañas, les cierran la puerta. Y el Cabañas dice, no, 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 aquí no va a haber un evento homosexual. El Cabañas, para quienes no son de Guadalajara, es el museo emblemático de la ciudad. Entonces, el museo literalmente les cierra la puerta en la cara. Entonces, cuando yo les planteo la expo, dicen, va, pero esto para nosotros es una disculpa pública, porque hace muchos años no nos querían ahí y ahora resulta ser que nos quieren hacer un homenaje. Y esas manchas son de origen, ¿eh? O sea, eso también nos indican un montón de cosas, que alguien le bebió encima, alguien le tiró algo encima. Pues sí, porque la vida pasa también sobre el documento. Luego está es una noche de ambiente ya casi no se usa, pero era la manera en la que decíamos si alguien era gay o lesbiana, lo que ahora, el eufemismo que ahora sería de la comunidad. Entonces, este particularmente es fuera de México, esto es el norte de California, y están haciendo una noche a beneficio de la Coordinadora Nacional de Lesbianas y el colectivo Sol, que estaba en CDMX. Entonces, esto también, hay mucha construcción, eh, diría binacional, pero no, es como internacional. Luego tenemos muchas cuestiones o flyers de fiestas. Entonces, este en particular es el de una fiesta de mujeres que iba a suceder y la cooperación. Y la gente muy joven dice, ¿cómo que 2000? Y yo, es una larga historia. Mira, antes el peso tenía. Entonces, eso también nos muestra mucho más. Empecé la otra vez a revisar cuánto era el salario mínimo de esa época para poder calcular cuánto dinero dedicaban a, al entretenimiento y a la vida nocturna. Entonces era como de cuánto ganaba una persona en promedio. Y ahí me tienen a mí buscando así el histórico de el salario mínimo. Entonces me di una pérdida muy interesante hace un tiempo. Y el último es, igual, gente joven le cuesta mucho trabajo reconocer qué es, pero son cerillos, porque cada vez menos gente fuma o más bien menos gente carga con cerillos, es más fácil un encendedor. Entonces también nos está hablando de esto, de cómo se socializaba la información de Patlatonali ligado a la vida nocturna, pero de lo común que era que tú le imprimieras a unos cerillos la información de un grupo. Y de una forma incluso muy sutil le podías pasar la información de un grupo de lesbianas a alguien sin pasarle un flyer, sin hacer más aspaviento que decirle, ah, mira, por si te interesa, ¿no? Entonces, fue muy divertido también. Hay muy pocos cosas que no sean papel en el archivo, pero esta es una de ellas. Y esta fue, siempre muestro las fotos porque me parece importante, esta fue la expo que se tuvo en el Cabañas. Duró muy poco, pero ha sido uno de los gustos más grandes de mi vida, porque para mí mostró la utilidad del archivo, mostró cómo se puede hablar de las emociones y los sentimientos generados desde el papel, pero también la potencialidad de migrar del papel a la pared. O sea, yo había escrito una tesis que yo dije, nadie va a leer. Y después termino trabajando estos documentos y dije, nos va a interesar a un grupo limitado de personas. Y cómo cuando llegamos a las paredes del archivo, muchísima gente joven, o sea, iba, leía, se interesaba, puse las cartas, obviamente tapé muchas cosas, pero estaban las cartas. Y eso, mucha gente así decía, oye, o sea, ya vi, o sea, le decía así como el compa, viste, es del 87, o sea, en el 87 alguien ya estaba preguntando por un grupo de lesbianas. Y yo emocionada atrás, así llorando yo ni soy parte del grupo, pero me emociona que más gente se emocione. Entonces me quedé incluso con los comentarios que nos dejaron. Obviamente había de vez en cuando comentarios muy bobos o no sé, alguien dejando su user de Instagram para ver si más gente lo seguía, pero también nos llegaron o sea, comentarios como de no, yo la recuerdo, o yo no soy de aquí, pero también viví esa época de represión, y entonces, y eso, mucha gente nos empezó a dejar así comentarios larguísimos, que la verdad en algún momento también estaría bueno que alguien trabajara con ellos, pero bueno. Entonces,
Este fue el homenaje en vida que le pudimos hacer a las Patlas. Y Setkovich sigue diciendo que los archivos gay y lésbicos normalmente se construyen a través de donaciones de coleccionistas privados que han salvado esto, la evidencia efímera de su vida, tanto personal como pública. Y aquí es donde empieza a haber, no problema, pero mucho de lo que se encuentra en el archivo es personal, porque obviamente sabemos que lo personal es político, sí, pero ahí es donde se empiezan a cruzar las líneas de qué sí puedo mostrar, porque esto puede ser público sin problema, pero qué documento, aunque es mío, aunque a mí se me envió, ese documento tal vez involucra a otra persona. Entonces, qué puedo mostrar y qué no. Ahora, ellas fueron visionarias porque incluso en documentos de los 90 ya ponían abajo con copia para el archivo. O sea, ellas sabían quiénes eran y cómo iban a trascender y sabían algo, creo yo, que no mucha gente reconoce mientras está haciendo historia, es que es parte de la historia. Y ellas todo el tiempo lo supieron. Y creo que eso las define o las posiciona de una forma diferente dentro del ambiente del movimiento organizado y sobre todo de los archivos disidentes en México. Obviamente ellas no son el único grupo lésbico, ni son el único grupo que generó documentos, pero sí es uno de los pocos grupos que dijo, vamos a guardarlo 30 años, porque en algún momento esto va a ser valorado como se debe. Entonces, esta es igual, es Marta y Guadalupe, en el espacio donde pensábamos tener el archivo en la Biblioteca Pública del Estado acá en la UDG. Y acá está Ana Isabel y Marta eh, el año pasado, porque tuvimos un evento del Centro de Estudios de Género donde las invitamos a participar. Y bueno, más bien, donde se invitó al grupo, pero ellas acudieron a participar. Y ellas son las dos alumnas que me ayudaron, Lorena y Andrea. Entonces, para mí también ha sido muy interesante ver a dos alumnas jóvenes acompañarme en este proceso, como de, sobre todo Lorena, que es de Zacatecas, y en una de las cartas era una mujer de Zacatecas, del mismo lugar del que ella es. Entonces, no, o sea, para ella fue como de alguien en mi pueblo les escribió, alguien en mi pueblo tenía las mismas dudas que yo tengo ahora. O sea, fue muy interesante ver cómo las demás personas conectan con los materiales que a lo mejor tú, aunque sabes su valor, ya normalizaste. Entonces, para mí, fue muy interesante. Y eso, si, si yo me beneficié de mujeres que de forma voluntaria me dedicaron su tiempo, a mí me gusta mucho también seguir formando e interesando a otras mujeres más jóvenes. Digo mujeres porque la verdad no se han acercado varones interesados al archivo, lo cual en sí mismo ya dice mucho, pero no voy a entrar en detalles. Y eso, a mí esta frase me resuena todo el tiempo. Lo escribe una poblana, no tiene fecha, pero asumo que es el 87 por el contexto que da, y lo pone al final de su carta. Dice, siempre soñé no ser yo la única, y para mí esto es una de las cosas que rige el trabajo que hago. Un montón de mujeres que dice, ya, yo sabía que otras tenían las mismas dudas que yo. O sea, yo sabía que yo no vivía en una isla y que no era la única que decía, quiero ser ella o quiero besarme con ella, ¿no? Como de, Entonces, cuando empiezan a leer los documentos, sobre todo las cartas son la parte como más taquillera del archivo, pero también las fotos. Desafortunadamente, un montón de las personas que aparecen en las fotos no sabemos quiénes son. Y cuando les cuestionamos a las integrantes de la colectiva, dicen, pues, uy, se me hace que era fulana, pero a muchos les hablan por apodo. Era fulanita y yo, ¿no te acuerdas de cómo se llama? No. Yo, bueno. Sí, esa, y te empiezan a decir, esa es una vez que hicimos una fiesta en sabe dónde, y entonces, y yo, pero no te acuerdas del nombre y el apellido. No. ¿Qué año era? Uy, uy, uy. Entonces, el trabajo de archivo, la gente cree también que es increíblemente, que tienes la certeza en la mano. No, no tienes la certeza en la mano. Dices, esta era de cuál reunión, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Ponlo en salidas, ponlo en fiestas, ponlo en meetings con zapatistas, o ponlo. No tenemos, esta sí tengo la certeza a la fecha porque después encontré los documentos, entonces ya puedo hacer ahí el cruce. Pero de inicio yo dije, pues no, zapatistas, o sea, veía a alguien con capucha y decía, listo, esto va en zapatistas. Ya después averiguaré de qué fue la reunión, quién estuvo. Primero, o sea,
eso también, la gente me hace muchas preguntas y yo, mi trabajo ahorita es acomodar y decirte dónde está. Ya analizar esos documentos, no, a mí no me toca analizarlos todos. También es eso. Tengo muy claro que mi trabajo no va a alcanzar ni es el de analizarlo todo. Entonces, la eterna pregunta de, ¿las digitalizamos? ¿Las hacemos públicas? ¿Y quién decide? Porque estos archivos evidentemente son resistencia, le dan en la torre a una historia hegemónica y heterosexual y centrada en los varones. Y al mismo tiempo, yo tengo que pensar en cómo proteger esas identidades, porque no puedo no puedo evidenciar sin pensar en la protección, más allá de la protección de datos que literal nos cae la ley. O sea, este texto yo lo amo y lo detesto, porque aunque me dice qué puedo hacer, también me limita. Y luego digo, me limita por mi propio bien. No, y luego vienen mis problemas, ¿no? Con el gobierno federal de quien dependo. Entonces, es complicado. No hay una única respuesta. Sí está todo digitalizado. Gracias precisamente al alumnado de la UDG, es que a través de prestadores de servicio de antropología ya digitalizamos todo el archivo. El problema ahora viene que hay que categorizar, o sea, perdón, hay que editarlo. Entonces, que el documento corresponda con el sitio donde debe de estar. Y ya habíamos, al principio, ya llevamos 3 veces este proceso. Al principio tenía marca de agua y después se decidió que no, va de vuelta, que hay que quitarles la marca de agua. Entonces, nos regresamos un paso. Luego, hay que editarlo así y así. No, siempre no, y se regresa, porque le habíamos estado quitando toda información personal. Pero ya después se decidió, o al menos en el momento institucional en el que vamos, se decidió que va a haber materiales que no están digitalizados, pero no se van a hacer disponibles en Internet, lo cual, la verdad, nos protege una vez más ante potenciales, ¿no?, acciones. Entonces, esta es la carta de donde viene el de siempre soñé no ser yo la única. Esta es la carta original. Como pueden ver, o sea, tiene marcas de tiempo. Algunas veces tiene marcas de comida, ¿no? De que está comido por el tiempo, de las grapas que son mi enemigo público número uno y así. Entonces, el debate eterno, yo vivo dentro de la dicotomía de la visibilidad de sujetas históricamente excluidas de los archivos oficiales y al mismo tiempo vulnerables a la exposición no consensuada. Como de, perfecto, ya tenemos ya podemos hacer visibles estas historias y es como de, pero no queremos sacar del closet a nadie. Porque una vez más, la ley me dice dónde está mi límite. Sí hay otros archivos parecidos, pero no hay dos archivos iguales. Por ejemplo, yo lo he pensado. Esta es una categorización mía no, muy utilitaria. Entonces, archivos que están basados en la identidad, por ejemplo, el archivo de memoria trans, que está ligado a ser una persona trans. Archivos desde agrupaciones, como el Colectivo Sol, o como lo sería, por ejemplo, el Fondo Documental Patla Tonali, y algunos que son a través de un personaje articulador, como el archivo histórico del movimiento feminista de lesbianas en México, de Jan María. Entonces, ese responde a que ella lo ha trabajado y ella articula, a través de el grupo articula y a través de una identidad. Ahora, el más accesible de todos esos es el fondo I del Camena, que el Camena ya mejoró muchísimo su página. Además, es personal que ha acompañado las tesis de absolutamente todas las personas que trabajamos diversidad y disidencia en este país. Te dicen exactamente así como, claro, ese documento lo usó fulanito de tal, su tesis es de no sé qué, yo. Entonces, saben exactamente quiénes somos. Tienen un mapa muy preciso de quiénes trabajamos diversidad y disidencia en México. Y la verdad somos como 6, entonces todos nos conocemos y sí estamos en el mismo seminario. Pero sí, es muy, muy curioso. Y eso, este es un muy buen repositorio, la verdad. Hay otro, pero son documentos de un grupo de los históricos en México que tiene una de las WAMIS, no, perdón, una de las WAMIS, esa es la Iztapalapa, una de las WAMs. Entonces, una UAM sí tiene los documentos de un grupo de los históricos de CDMX, pero falta que aparezca el personaje que lo sistematiza sin pago. O sea, falta una postdoc, que antes de ser postdoc, falta esa persona. Entonces, igual, ¿no? Esto es de voluntad y desafortunadamente hay pocas instituciones que están tal vez o tienen los recursos económicos y de espacio para poder acompañar estos procesos.
En términos de archivos lésbicos, em, siempre viene esta pregunta también de quién tiene derecho a custodiar o a contar las historias, de si un varón puede contar estas historias o quién accede a los recursos. Y siempre vuelvo a esta película que se llama The Watermelon Woman, que es falso, todo es falso, pero te lo cuentan de una forma muy real. Ella se obsesiona con una mujer que aparece en una película. Cheryl Dunn es su propio personaje, la directora es su propio personaje dentro de la película. Parece documental, pero no es. Entonces se obsesiona con una mujer y decide buscarla en los archivos. Se da cuenta que es lesbiana y la busca en los archivos. Es el archivo de Nueva York, pero es ficticio. Entonces, es uno de los poquísimos materiales que hay de esto, de una búsqueda en un archivo lésbico. Aquí la gente podría ir a la GN, acercarse a Memórica, porque Memórica ha digitalizado algunos de los documentos contenidos en el archivo de Jan María, puede acercarse al Camena, pero eso, por ejemplo, el de Jan María es de ella, o sea, ella, eso, mantiene la autonomía de sus materiales, excepto algunos materiales que ahora no, ya, no la custodia física, pero la custodia digital o el uso digital lo tiene la GN. En el caso de Lesbian History también son autónomas. En el caso del Fondo Documental Patlatonali, no, porque ellas donan los materiales y ceden los derechos y ahora es de la UDG. Entonces, obviamente hay pros y contras eso es lo último que voy a comentar, pero la institucionalización y la autonomía. El Lesbian History está dedicado absolutamente, más bien, es llevado absolutamente por voluntarias. Ellas son dueñas de la casa donde se albergan estos materiales. No dependen de otra cosa. La misma comunidad está al pendiente de las necesidades sociales y económicas. Entonces, igual, ya después de entregar los documentos a la ODG, llevé una donación al archivo, porque a mí me interesaba muchísimo que se supiera que hay un archivo lésbico mexicano, específicamente el tapatío, y que hay un grupo que resistió todo este tiempo. Entonces, en el día que alguien se acerque al archivo más grande del mundo de estos temas y busque sobre México y busque sobre Guadalajara, puede encontrar incluso unas réplicas de playeras que hice para la expo del archivo. Entonces, he intentado eso, estar vinculándolo con otros intentos, mayormente en Colombia y en Estados Unidos. He visto más interés en esos países. Entonces, ha sido también muy curioso cómo yo ni siquiera soy historiadora, pero soy como archivista de calle, o sea, archivista que se formó así de bote pronto. Le juego a veces a ser investigadora y luego, a veces, ya no sé si soy activista de la información, porque me la paso predicando sobre el libre acceso y sobre la ciencia abierta y sobre cómo es posible que hay un paywall, cómo lo tumbamos, porque hay no es mi enemigo, pero siempre pienso en los archivos de Gale, que son un repositorio muy precioso, pero ¿quién tiene acceso a ellos? Entonces, la tirada también es como de, pues no sumarnos a estas acciones de no puedo acceder a los materiales. Mi idea es siempre crear algo abierto que seguimos trabajando en ello. No, no nos ha quedado todavía como esperamos, pero esperamos pronto tener eh, novedades sobre cómo hemos avanzado y que se va a hacer disponible cómo. Entonces, la accesibilidad para mí no es solo una técnica, es ética. O sea, no puede haber un documento de los que sí se pueden ver, no puede haber un documento sobre un grupo y sobre una población que esa misma población no puede acceder a él. O sea, para mí no. Pero una vez más, lo entiendo, entiendo que lo que estoy diciendo para algunos puede ser, pero es que la institución no me permite. Entendemos las gestiones y las resistencias varias desde las instituciones, aún las instituciones abiertas a la colaboración. Las comunidades deben ser protagonistas de sus propios archivos, no quienes los estudiamos. Y es una línea muy delgada. O sea, a mí me encanta todo el tiempo, por eso todo el tiempo estoy diciendo, no, no, no. O sea, yo cuido los documentos, yo los trabajo, pero son de ellas. O sea, mm, quieres hacer preguntas precisas, yo puedo leerlo y entenderlo, pero yo no lo viví. Y a lo mejor, una vez más, a lo mejor es que vengo de un posgrado en antropología. Y sobre todo, invito a otras instituciones a repensar la accesibilidad como un proceso colaborativo aun cuando legalmente, con la UDG nos ha pasado de una forma muy clara.
O sea, sí, la ODG es la dueña de los documentos, pero es un proceso colaborativo, como de, ok, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos disponible? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo hosteamos? Que es precisamente el lapso que estamos viviendo ahora, sobre todo con el cambio de administración. Y este es el taller que tuve hace tiempo. Yo le llamé Cartas del pasado, Voces del presente e invité así. Fue abierto, pero llegaron puras mujeres, una vez más. Estos espacios que son sáficos, como les llamaríamos ahora, de mujeres que aman mujeres sin necesidad de un identificador concreto, son habitados por mujeres jóvenes. O sea, y la más grande yo creo que tenían ni 30. Entonces llegaron y así como de listo, venimos por las cartas. Entonces, al azar, les asigné cartas que eran copias, que si estaban, no se podía ver la información personal o sensible. Y trabajamos en contestar estas cartas. Entonces, algunas leyeron varias, algunas decían, no, esta es la mía, yo le quiero contestar a ella. O sea, platicaron, vieron desde la mía dice que tal cosa, la mía es de sabe dónde, la mía es de tal estado. Y era como de, oye, ¿me pasas la tuya? ¿Vas a trabajar con esa? No, no, pues es que yo soy de ese estado y no quiero contestarle a la mía. Entonces, este es un ejemplo. Esta es la original. Esta persona está escribiendo porque está sola y muy deprimida, tiene tantos años, su familia desde que salió del closet no ha reaccionado de forma idónea. Ahora, esto dice preferencia, lo cual también conlleva una discusión sobre qué términos se usaban en una época y que ahora ya no usaríamos, ahora diríamos orientación. Entonces, esta es la respuesta y esta persona le está diciendo, yo estoy pasando lo mismo que tú. O sea, es impresionante. Entonces le contestó, pero le contesta con eso, a mí no me pueden decir que el archivo no contiene y no genera sentimientos cuando yo estoy viendo esto en tiempo real. Yo creo en un archivo que sigue vivo. Entonces, cuando yo digo custodia, obviamente es un guiño a una idea de una custodia viva y una custodia que tal vez preferiría yo llamarle guía y menos el de quién puede acceder o no puede acceder. Entonces, este ejercicio fue muy interesante y fue muy bonito, porque yo creo que un archivo verdaderamente accesible es aquel que protege mientras hace visible. Necesito pensar en esas personas que tal vez dijeron en algún correo algo que ahora no quisieran que se viera. Entonces, ha sido muy complicado también el poder acercarnos y conseguir consentimientos informados de gente que ni siquiera sabemos quién es. Ah, no, no. Alguien me preguntó hace tiempo, oye, ¿y los consentimientos? Y yo, ¿cuáles? O sea, estas personas, ¿quién sabe quién es? Tengo su dirección, pero quién sabe si siguen viviendo ahí. O sea, ha sido complicado. Por ejemplo, cuando me acerqué a las cartas de Carla J., a los documentos de Carla J. en la Biblioteca Pública de Nueva York, yo quería acceder a un folder y me dijeron no, porque esa persona sigue viva. Entonces, Carla J. designó que si sigue viva, con quien sea que se estaba correspondiendo, no puedes acceder al material. Entonces, me pareció, por ejemplo, un criterio interesante. Aquí podríamos establecer el mismo tipo de criterios. Una vez más, para documentos de personas que sabemos quiénes son. Si no sabemos, no hay manera. No sé cuánto tiempo llevo, perdón, no lo vi. Entonces, la institucionalización versus la autonomía, la institucionalización nos provee de un espacio físico, seguro, con recursos, con un compromiso de yo me voy a hacer cargo de estos documentos, ¿no? A ese sí le llamaría la custodia. Pero al mismo tiempo, o sea, y mientras te provee de una serie de beneficios, tal vez te limita. En cambio, la autonomía, puedes hacer lo que quieras con ellos, pero después de un tiempo, o sea, es insostenible el dedicarle tal vez el trabajar un proyecto en el cual no tiene fondos. O sea, le vas a dedicar tus propios fondos o tu tiempo libre. Entonces es complicado. En el caso de este fondo está institucionalizado, pero aún así no mantenemos un cierto proceso que me parece colaborativo y abierto. Seguramente varias cosas se me olvidaron de lo que tenía planeado, pero con esta cierro porque sí considero que, a menos que me digan que tengo más tiempo y me pongo a hablar más, pero este fue uno de los comentarios que nos dejaron en la exposición y para mí es una preciosura. Dice, la vida es muy corta para fingir que no te gustan las mujeres. Entonces, casi siempre termino con ese porque me parece como que es muy, abarca todo y dice exactamente lo que he tratado de trabajar, como de cómo hacer visible estas
estos sentimientos, orientaciones o estos gustos, por lo que sea, que en otro momento no se hubieran hablado. O sea, cómo hacer visibles estas personas que se nombraran como se nombraran, sabían que lo que las unía era que les gustaban las mujeres. Y la foto de arriba me puse a digitalizar negativos. Esta le llamaron la marcha de las cacerolas vacías y es una celebración, o bueno, más bien, un, una conmemoración de un 8M por allá del 88-89. Eso, no hay una fecha precisa, pero igual me puse a revisar cuándo cayó el 8M, en qué día, y ahí me tienen así, pero eso es, al menos de lo que yo conozco, es más bien, es el registro del primer 8M aquí en Guadalajara. Y así está tomada la foto. Yo no corté las caritas de nadie y me parece muy, pues eso, muy potente y que sepamos que tenemos ancestría, que el feminismo y que el lesbianismo organizado tiene ancestría en el país y que no todo está centralizado y que no para todo tenemos que voltear los ojos al norte global. Y ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, Arcelia, a ti, ¿no? Por compartirnos tu experiencia o tus experiencias en torno a la construcción, a la catalogación de este fondo documental Tonali, tan interesante, ¿no? Fuiste la promesa cumplida de quienes atrás de un documento pusieron copia para un archivo, ¿no? Finalmente llevaste también esa parte, entonces es muy emocionante, sí es muy emotivo, nos trajiste también estos sentimientos de los que tú hablaste, a través de ti están estas mujeres, ¿no? Finalmente. Y te agradecemos mucho. No me había dado cuenta del tiempo hasta que tú lo dijiste, me tenías así muy, muy a la expectativa, pero antes de ir a los comentarios del público, no sé si algunas también de mis compañeras quieren hablar. La doctora Tere Fernández se conectó, nos gustaría también escuchar a la doctora si quiere tomar la palabra. Adelante. Pues hola, mis felicitaciones al Seminario Interinstitucional Memoria, Archivos de Mujeres y por supuesto a mi querida Arcelia, ¿verdad? Con tu título de tu conferencia, Tejer Memorias, Custodiar Disidencias, la sistematización del Fondo Documental Patlatonal y la perspectiva de archivos lésbicos, ¿no? Entonces, bueno, me ha encantado todo lo que has descrito de cómo empezaste tu tesis de doctorado y la escribiste en tiempos de pandemia sin consultar los archivos, ¿no? Lo que, pues, ahora tu posicionamiento de, bueno, cómo escribir esta tesis, o ahora escribir una investigación sobre estos temas, pues se requiere consultar los archivos, ¿no? O sea, no es simplemente hacer trabajo de campo, etnografías, ¿verdad? Análisis situacionales, sino también, pues bueno, la importancia de hacer estos archivos, de trabajar en archivos, pero también lo que me ha gustado mucho de tu presentación, que tú le das también mucha importancia a la materialidad del archivo, a la materialidad del archivo que no es solamente que esté digitalizado o que lo accedas en un portal o que por medio de un código QR puedas tener acceso, ¿no? O sea, la materialidad eh, te lleva pues a ver los discursos, te lleva a ver cómo están los discursos en estos documentos, también te lleva a ver cómo también se representa el cuerpo, las subjetividades y por supuesto las emociones, ¿no? O sea, todo archivo también está muy cargado de las emociones, entonces eso me ha gustado mucho y también pues me siento también muy identificada contigo en el sentido de que, pues bueno, yo soy historiadora, pero yo creo que mi huella número uno es de ser archivista, catalogadora, ¿verdad? Entonces ahí tengo una enorme huella por la doctora Carmen Castañeda y cuando trabajé en el Archivo Histórico de Jalisco, ¿no? Entonces es muy distinto, como te dijeron, cuando estabas en la organización, cómo se iba a organizar las diferentes secciones que te dijeron, tu mirada es
de usuaria, no desde adentro, ¿no? Entonces, eso, bueno, me gustó que le hayas dado el cambio. Creo que sigue habiendo todavía mucho esta tensión de, bueno, qué tanto haces las cosas públicas y cuánto guardas los datos personales, a pesar de que haya una ley general de archivos, de repente hay gente que diga que sea público, quiero que sea público, ¿no? Así soy. Entonces allí está, bueno, esa constante tensión entre lo que dice la ley y lo que la persona deseó ser muy transparente o no transparente, ¿verdad? Y este es el caso, por ejemplo, de lo que está en el archivo de Relaciones Exteriores, el archivo de Amalia González Caballero de Castillo de Ledón. Una historiadora estaba investigando el caso de ella y pues se dio cuenta que estaban las cartas de amor de sus diferentes compañeros que ella tuvo, ¿no? Y podían ser a veces de alguna manera simultánea, ¿no? Entonces la investigadora le dijo a la hija, oye, es que está esto de tu mamá. Y dijo, bueno, mi mamá quiso donarlo y así era mi mamá, o sea, ella no quiso, esconderlo. Entonces allí está donde qué tanto censuras, porque la ley te lo dice, o qué tanto es cuando la propia persona decide, así fui y quiero que se conozca de manera transparente, ¿verdad? No quiero esconder eso, ¿no? Entonces, pues bueno, me ha encantado tu presentación y entonces, como tú te formaste en un doctorado en ciencias sociales con gran énfasis en la antropología, ¿qué les dirías a estos investigadores que les provoca urticaria ir al archivo y creen que ir al archivo no es teorizar, es volverte positivista, hacer un trabajo positivista y no crítico? A ver, ¿tú qué dirías? ¿Qué les dirías a estos sociólogos, antropólogos o investigadores de las ciencias sociales, qué es hacer trabajo de archivo? ¿O qué recomendaciones les darías, ¿no? Y pues bueno, mis felicitaciones, y creo que aquí nos pasaríamos pues horas y horas comentando pues muchas cosas en el proceso de organización de los archivos y la atención de que no todo lo puedes clasificar y cortar fácilmente. Esto es solamente de un asunto, sino que está tejido con otras partes, ¿no? Entonces, por eso los archivos se tienen que entender en su conjunto, no nada más por secciones o subsecciones, ¿verdad? Entonces, pues bueno, mis felicitaciones y encantada con lo que estás haciendo y has hecho. No sé si respondo o Sí, me... Arcelia, adelante, por favor. Para empezar, Tere tiene la culpa de todo lo que hago. Si no hubiera sido por Tere, yo no habría tomado este giro. Tere, el CESAS no tiene examen de candidatura, pero un año antes de que termines, entregas el borrador o hasta dónde vas. Entonces Tere me dice, a ti te falta una contextualización mucho más sólida que la que tienes, y yo estaba absolutamente de acuerdo. Y ahí es donde me dice, tienes que entrarle a esto, la historia de los movimientos organizados de la diversidad de disidencia. Y ahí es donde me obsesiono con los documentos. A mí se me hace eso, tal vez la gente ha entendido de una forma muy superficial el trabajo de archivo. Creo que esa es mi hipótesis, como de la gente cree que estamos correteando un dato, nada más, como corroborar una fecha. Y no, o sea, yo lo que quiero es continuar la conversación. Creo que todas las personas que estamos en ciencias sociales o en humanidades, eso, bromeamos mucho de que somos muy chismosas o de que estamos tratando, ¿no?, de enterarnos de todo lo que pasó. Y a mí se me hace que si yo estoy intentando explicar un fenómeno y no me acerco a la documentación disponible, yo misma estoy limitando la potencialidad de lo que hago. O sea, ¿cómo es posible que no me quiero acercar a los posibles documentos y qué me pueden dar? O sea,
en lugar de verlo como de, ay, no sé, es menos certero, yo lo veo como que es más certero el trabajo, es mucho más amplio. Humberto Eco, María Marta Coliño, que fue mi directora de tesis, me mandó a leer a Humberto Eco en esto de cómo se hace una tesis o algo así, y cada cierto tiempo regreso a la línea de una tesis demasiado abarcante es un ejercicio de soberbia. Y creo que a veces la gente se hace bolas ahí y dice, ah, es que, ves, tengo que acotar, porque si intento agarrar mucho, pues estoy, o sea, ¿quién me creo? Al contrario, creo que aún acotando, lo que falta es profundidad. Y si solo utilizo ciertos recursos, estoy yo misma em, quitándome posibilidades. Entonces, yo no me formé para saber hacer trabajo de archivo. Creo que evidentemente hay una escuela formal de cómo la gente utiliza y se acerca a los documentos y cómo los organiza, y de vez en cuando yo veo cómo la gente reacciona a, a, a- a mi propia experiencia de cómo me ha acercado a estos documentos, como de, oh, no, el canon se está perdiendo. Mm, No me voy a meter ahí. Pero no, en lugar de ver que podrían fortalecer sus métodos acercándose a los archivos, no entiendo cómo defienden desestimar los elementos que están disponibles, más en esta ciudad donde hay tantos documentos que consultar, o donde cada vez más, aunque yo me encanta la materialidad, donde cada vez es más fácil acceder al documento. Le puedo mandar un correo a quien lleve ese archivo y muy posiblemente me va a hacer un favor. O sea, algunas veces sí tienes que salir del país y yo entiendo que está complicado, pero yo me invento, cada que voy a una vacación, coincide con que hay un archivo muy importante en esa ciudad. Hasta la fecha me ha funcionado. Entonces, sí, cada vez que voy a un congreso, mágicamente es en una ciudad donde hay un archivo que me interesa mucho. Entonces, hay maneras de hacerlo. No, me frustra mucho la gente que cree que, el- que un trabajo de archivo significa nada más ir por documentos. Creo que son personas, desde mi parecer, o desde cómo vivo yo la ciencia y la academia, que no están apasionadas por la temática que trabajan, la verdad. Y fui muy diplomática. No, está bien, Arcelia, este espacio también, por supuesto. Muchísimas gracias por tu respuesta. ¿Alguna de ustedes, Cristi y Marce, antes de ir a los comentarios, que ya tenemos varios, por cierto, en Facebook, si gusta compartir algo con Arcelia, adelante. Bueno, no, yo también es agradecerte mucho, Arcelia, toda la presentación. Creo que nos dejaste muchísimas cosas en qué pensar, ¿no? Ya te habíamos oído anteriormente hablar de este archivo, pero bueno, creo que hoy nos diste también como nuevas pinceladas. Creo que debió ser muy significativo para ustedes, ¿no? Y las que fundaron esta agrupación, cuando en la biblioteca pública les dijeron estos sí son archivos, ¿no? O sea, creo que debió ser algo potente para ellas, ¿no? Que les hizo incluso cuestionarse, ¿no? Muchas cosas de pensar qué es lo valioso, ¿no? Creo que es algo que hemos visto aquí en el archivo, o sea, qué es lo valioso para formar un archivo según formas tradicionales y ahora, ¿no? Que esto es también muy, muy importante, este archivo, que como tú nos decías, es un archivo de resistencia que nos permite el consultarlo o tú que ya lo trabajaste, romper esas narrativas oficiales, ¿no? Decir, o sea, sí se está trabajando mucho estos años en la historia, a lo mejor mucho la guerrilla, y ya apenas se está hablando de cuál era la participación de las mujeres, pero en estas narrativas no aparece qué estaban haciendo estas mujeres, por qué se estaban moviendo, por qué se organizaban. Había unos discursos oficiales, pero bueno, cómo estaban ellas trabajando, organizándose, como tú lo dices, para no sentirse en algunas de las ocasiones solas, ¿no? Para decir, bueno, somos más, nos estamos agrupando. Entonces, creo que es muy importante lo que tú nos presentas. Y bueno, yo quisiera, así a lo mejor brevemente, que nos hables un poquito de esta parte que nos decías sobre qué va a quedar, o sea, qué va a ser posible que se consulte y qué no,
¿Y qué tipo de riesgos ves tú en eso que se decidió que no se consultara, ¿no? Que se decidió que no se haga público, ¿no? Si nos pudieras ahondar un poquito de eso. Y bueno, también preguntarte entonces, ¿ya este archivo está en biblioteca pública? Y si yo quiero poder ir a consultarlo o todavía no, ¿no? Ah, gracias. No, me abruma cada vez que... Ah, es el perro, perdón. Me abruma cada vez que pienso en cuánto falta para que las y los usuarios puedan consultar. O sea, por eso es que creo que CONACYT debe de extenderme el postdoc. Es uno de mis argumentos de todavía no llegamos al punto, todavía no hemos podido establecer estos caminos. No me acordé, lo tenía pensado, denme un instante. Lo tenía pensado, pero eso, no lo tenía abierto. Esto es lo que contiene. Por ejemplo, esta es la categoría más complicada, la correspondencia de las usuarias. Esa es la que muy posiblemente no va a ver la luz en términos digitales. O sea, y lo que se puede consultar en el archivo, nuestro temor también es, quedamos del lado de biblioteca y no de archivo. Entonces, no hay, el sistema es diferente. Entonces, no hay sí hay un acceso controlado, pero no es igual. No es que alguien te está casi que vigilando mientras trabajas. Entonces, nuestro temor es que, sobre todo con un clima político variado, que alguien desee hacerle daño a los documentos. Entonces, muy posiblemente, aún para la consulta, estos sean facsímiles. Este específico, el de correspondencia de usuarios, y tener los otros, este sí va a ser el único que está custodiado de, este no sale porque no puede salir, porque si, no puede. Entonces, lo demás se puede mostrar casi sin problemas. Hay de vez en cuando algunos correos que son un poquito más personales o que hablan de algún proyecto, pero también incluyen información personal. Entonces, a lo mejor ahí sí vamos a tener que tener cuidado de que sí, que no. Pero la mayor parte, la verdad, sí puede. Sobre todo el de memorias, el libro de actas, las felicitaciones, todo esto puede salir. Entonces, tenemos así todos los grupos con los que trabajaron. La mayor parte de esto puede salir sin problema. O sea, si alguien dijera, yo estoy trabajando en la convención de Beijing y aquí hay documentos que necesites, dale. Algunos grupos fueron medianamente efímeros, otros no. Por ejemplo, aquí hay también información personal, porque se les pidió a las mujeres que participaron en este encuentro que hicieran sus autohistorias, les llamaron. Entonces hay mucha información de quiénes son, cuándo salieron del closet y demás, que también potencialmente hay que mantener resguardada. Pero, por ejemplo, todo el material de la ILCA 91, que para Guadalajara LGBT es muy importante, obviamente esto todo se hace disponible. Entonces, habrá algunas cosas, eso, que no, el de marchas, ya lo acabo de terminar de trabajar, el de marchas sale todo, porque es como de cómo se organizaron para revivir las marchas aquí en Guadalajara. Ese sale porque sale. Hay algunas cosas un poquito más complicadas ahí que me voy a brincar. Y las de prensa también salen porque salen. Los folletos y volantes, todo sale. Estas son de las categorías también populares que tenemos. Esas pensé que tenía aquí unas copias, porque eso, mucho de lo que salió doble se volvió parte de mi archivo personal, porque era eso o la basura y preferí quedármelo yo. Las exposiciones que tuvieron, cine, publicaciones, ellas generaron también materiales, hicieron cuentos infantiles, entonces ya los digitalizamos también para poder hacerlos accesibles, porque eso, como ellas mismas fueron su editorial, no hay problema con que lo hagamos disponible. El de servicios también, hay cosas que de aquí no van a salir, sobre todo las autohistorias y cosas personales, pero la de proyectos también nos encantaría, porque esto también para ellas es un ejercicio de transparencia de recibimos estos fondos internacionales y qué se hizo con ese dinero. Entonces están muy interesadas en, no necesariamente la evaluación, simplemente que se sepa qué hicieron con los fondos que recibieron. Y las fotos también, no hay mucho problema con las fotos. Eso, el problema es que no están catalogadas más allá de por suceso. No tenemos más información de quiénes están en las fotos. Y algo muy curioso que yo nunca vi venir es que no tenemos lector de disquetes. O sea, ya me prestaron uno. No, de CDs o de disquetes, no de disquetes. Me prestaron uno, pero eso, antes un disquete creíamos que podía contener mucha información y ahora es como 3 fotos y es un disquete.
¿no? Porque está pesadísimo, está pixeleado. Ha sido muy entretenido también la cuestión de la tecnología, porque están hay DVD-Rs y CDs que las compus modernas, algunos ni siquiera tienen lector de CDs. Entonces la biblioteca dijo, los CDs sin problema, pero los disquetes, entonces ni la biblioteca tiene lector de disquetes. Entonces, como algo que yo considero que no es tan viejo, ya cayó en un desfase tecnológico. Entonces, habrá que pensar también en otros archivos que tengan guardado, según ellos, como respaldo en versiones digitales o versiones materiales que ahora ya no se puedan consultar. Entonces, ha sido interesante todo esto. Y sí, entonces, son muy pocas las categorías donde va a estar bloqueado el acceso digital, pero en términos de organización, de financiamiento y de comunicación con grupos, todo se puede hacer disponible. Muy bien, muchísimas gracias. Perdón, la doctora Tere, levantó la mano. Sí, sí, levanté la mano, pero ahorita acabo de entrar al programa de archivos en peligro, ¿verdad? De la Biblioteca Británica y hay una convocatoria que cierra el 12 de septiembre del 2025. Entonces, todo en lo que tú estás, ellos ayudan en el proceso de digitalización. Entonces, valdría la pena que sometas para que ojalá obtuvieras apoyo, donde tú tienes que crear un archivo maestro digital, ¿verdad? Y rescatar todo lo que estás diciendo de los diferentes tipos de discos y cómo lo debes de rescatar ese archivo en discos, cómo lo debes de pasar a otro tipo de discos. Yo intenté hace como 15 años, intenté conseguir apoyo de ellos y, por ejemplo, los discos que uno generalmente usaba, pues tienen una vida, decían, máximo 10 años. Entonces lo tienes que pasar, hace como 15 años decían que tenías que comprar cierto tipo de discos para que esos discos tenían una duración de 100 años, ¿verdad? Entonces, no sé ahorita cómo esté la tecnología, pero tú ya tienes mucho trabajo avanzado. Te recomiendo mucho que veas la solicitud, todavía estás a tiempo, ¿verdad? Y lo que también les interesa mucho en este programa no es solamente en este beneficio personal para Arcelia Paz, sino que este programa debes de demostrar que va a haber gente que va a ser capacitada, ¿verdad? O sea, es un grupo que va a ser capacitada, ¿no? Va a haber una transferencia de conocimiento, ¿verdad? Eso también les importaba mucho. Entonces, yo creo que en la etapa en que tú estás es muy pertinente esta convocatoria. Ve lo que han hecho en diferentes partes de México. Cuando yo solicité, a nadie le habían dado para México. Pero ya años después le dieron a un proyecto para Michoacán, creo que le dieron para Puebla, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es cuestión de intentar a ver qué es lo que logras y lo que tú dices, cómo justificar por qué está en peligro, por lo que tú dijiste, que haya usuarios, está en una biblioteca, pero está en una sección donde puede estar en riesgo, ¿no? De que lo destruyan, por tú puedes justificar muy bien. Entonces creo que afortunadamente está abierta y pues bueno, si obtienes el apoyo, pues es el apoyo en libras esterlinas, que es mucho dinero, ¿no? En pesos mexicanos se convierte en mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues para que también Marce lo vea para sus archivos, ¿no? Yo a lo mejor le echaré un ojo nuevamente, ¿verdad? Pero bueno. Creo que en la etapa que tú estás sería muy, muy pertinente. Necesitas todo el equipo que te rescate esos diferentes CDs, esos diferentes disquetes, ¿cómo se llama? Los negativos, ¿verdad? Y
para que se preserve y no sea destruido por el odio que puede haber a este grupo, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que sea de utilidad. Muchísimas gracias, doctora. Claro, claro que sí, siempre, siempre es de utilidad sus recomendaciones. Marce levantó la mano. Arcelia, no sé si querías contestarle a Tere y luego ya yo comento. No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo van los perritos tranquilos ahí, escuchando toda la lección sobre archivos? Pues yo, antes que nada, te quiero felicitar muchísimo. Yo casi preguntaría si los archivos nos buscan, ¿no? Si hay algo como que de repente el imán llega, ¿no? A Tere le han llegado, a mí me han llegado, tú y seguramente muchas de las personas que nos escuchan. Yo te quiero preguntar cosas como un poco más técnicas. Por un lado, felicitarte con el tema de haber logrado que la Universidad de Guadalajara lo recibiera. Yo estoy en una institución y para que algunos de los archivos se hayan recibido en esta institución, he tenido que hacer unas gestiones muy complicadas. Argumentar para qué sirve, quiénes lo van a consultar, sí, etcétera, etcétera. Y el hecho de que ustedes hayan logrado, em, desde la conciencia de algunos de los que están allí, de estos no son históricos, ¿verdad? O digo, esos sí son históricos, los de los gobernadores, etcétera, y el de ustedes aquí va a estar. Es bien fuerte y pues las felicito, la verdad, muchísimo porque lo lograron. Em, pero hay algo que me llama la atención. Tú estás hablando de estamos tomando decisiones. ¿Quiénes son tú y el grupo? El grupo entregó los documentos, más bien, yo el mérito de la conexión con la UDG yo no me lo puedo llevar, yo no estuve involucrada. Yo llegué a Mm. los documentos cuando ellas ya se habían reunido con el rector anterior, Oh, qué bien. ellas ya habían tenido esa conversación, esa comunicación. Se habían reunido con el director de la biblioteca, con el maestro Trino Padilla, con el entonces rector el rector Ricardo, y se me han reunido con quien todavía era diputada local, Mara Robles. Entonces, ya habían tenido esa conversación, ya habían tenido algún avance en los acuerdos, pero todavía no habían firmado convenio de Mm, donación. Entonces, es eso, es un convenio de donación, donde claro. ellas ceden los derechos. Y en esta parte, ¿quiénes están trabajando los temas que se van a ver y no se van a ver? Porque me interesa muchísimo porque nosotros tenemos archivos aquí en la universidad que han ingresado y hace 2, 3 semanas nos escribió una historiadora española que nos pidió digitalizarle los diarios de Aurora Correa, que era una escritora española, bueno, llegó muy pequeña aquí con los niños de Morelia y estamos en el proceso. Pero una de las archivistas que está en la bóveda me dijo, pero estos diarios hablan de cosas muy íntimas. Ella al escribir, escribió cosas muy personales de sus relaciones con las personas, pero el hijo cuando lo donó, pues dijo, aquí va todo el archivo de mi mamá. Entonces, a nosotros nos ha complicado un poco la decisión porque sería como que desde mis prejuicios yo estoy eliminando la posibilidad de que eso lo vea alguien más. No sé, o sea, lo que tú has dicho me ha parecido interesantísimo y nada más te quería preguntar, ¿ustedes están haciendo como una lista de los criterios de lo que no debe salir? Porque el día que tú no estés, ¿quién va a continuar eso es bien interesante porque Sí. ustedes se están cuidando y me parece súper como muy sororo, ¿verdad? Diríamos, están cuidando sus identidades, sus emociones y sus cosas que ustedes califican como íntimas. Mm. Y, y luego, cuando ya no estés allí, alguien más va a decir, no, hombre, que se vea todo, ¿no? No sé. Es exactamente, esta conversación la hemos tenido varias veces porque en el convenio ellas ceden los derechos y ellas dicen que se digitalice y que se haga disponible de Ujú, forma tanto física como a través de alguna plataforma. Y ellas entregan, básicamente pudimos, o sea, lo he pensado varias veces, de que pude haber eliminado yo como la que filtró mm, muchas cosas, yo pude haber eliminado muchas cosas desde antes, pero yo decía, no son mis documentos.
A mí me Mm, dieron estos documentos y listo. O sea, es un lugar muy, no incómodo, pero sí te hace dudar todo el tiempo de lo que estás haciendo, como de, a mí me dijeron, acomoda estos documentos, no te dijeron qué pasa y qué no. ujú. Entonces, tengo muy claro mi lugar, no es mi archivo personal. Entonces, acomodé cosas que yo decía, uff, o sea, si esto sale, metemos tal vez, no en un problema, pero a lo mejor se genera una discusión en torno a por qué hiciste público eso que te envié hace 25 años que nada más iba dirigido a ti. Claro. ¿Por qué? Bueno, pasan las cosas, yo nada más firmo el convenio como observadora, o sea, me incluyen, lo cual considero yo así como de un honor, pero yo no soy un ente ante esa cuestión legal. Desde el Centro de Estudios de Género del CUCSH, que es el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, donde estoy, el SEG entonces está trabajando con la biblioteca. O sea, Mm, biblioteca es la dueña, pero biblioteca dice, a ver, o sea, el convenio se hizo con este grupo, pero este grupo no es parte de la conversación, pero podemos tener la conversación contigo. Y el SEG lo ha dicho una y otra vez, antes con la doctora Susana Muñiz y ahora con Violeta Sandoval, la maestra Violeta Sandoval, quien está a cargo, quien coordina el SEG. Entonces, tanto antes con Susana y ahora con Violeta es como de nuestro rol queda eso como muy a consideración. El día que, por ejemplo, biblioteca diga, ¿por qué están tomando decisiones las del SEG? Si esto es de biblioteca. Y entonces, ese día, biblioteca puede decir, todo se hace disponible, porque a mí me dieron estos documentos, todo va. Pero pues sí. precisamente entendiendo que son documentos complicados, voltearon con nosotros y dijeron, no se vayan, sean parte de la conversación. Entonces, nosotras ahora nos acercamos a la GUDG, pero la GUDG tiene una visión de archivo que es evidentemente desde la institución. Y nosotros, Claro. decimos, pero nosotros venimos desde archivo comunitario, que se transformó en archivo institucional, pero como donación. Entonces, han sido unas conversaciones que yo no vi venir, como de, entonces, que sí, que no, y es bajo qué criterios. Entonces, hay mucha, por ejemplo, hay mucha firma. Hay mucha dirección, hay mucho teléfono, hay mucho correo Ujú. electrónico, hay salidas del closet, hay peticiones de aborto, hay Ay, yo peticiones, creo, hay peticiones de tríos. es que yo creo que esa es Entonces, la gran discusión, pues, teórica y metodológica de la diferencia entre un archivo institucional y un archivo personal o comunitario, porque el archivo institucional tiene muy claros cuáles son los documentos que no se van a ver, que son los expedientes personales y ciertas actas y tal. Todo lo demás es público. Pero acá estamos hablando de la intimidad, ¿verdad? sí, De la y de vida cómo esa privada. intimidad también configuró el hacer político Claro, y la claro. resistencia de estas mujeres. Ujú. Entonces, de alguna forma sí exhibe, pero al mismo tiempo explica. Porque tal vez una relación de trabajo duró un cierto tiempo y después ya no, y tú dices, ¿por qué ya no se llevaron? A lo mejor porque como pareja terminaron. Y Entonces, estás escribiendo todas estas luchas internas para ver que sí, que no. No, la verdad, felicidades, de verdad, Arcelia, es un trabajo valiosísimo, es un trabajo también de amor, es un trabajo de valor de lo que las personas han vivido en distintas épocas. Y me encantó cuando hablabas, caray, en este archivo se ve el lenguaje. Antes se decía preferencia, como que era algo totalmente yo quiero, ¿verdad? Y a partir de las décadas ahora dices orientación, ¿verdad? Porque es la persona, no es lo que, bueno, en fin. El asunto es, este archivo permite ver muchísimas más dinámicas, como lo dijiste, no son solo ellas, sino son los tiempos en los que estaban viviendo, qué estaba pasando en Guadalajara, en México, en el mundo, con todos estos archivos con los que se estaban comunicando, bueno, con grupos. Realmente es un trabajo valiosísimo, te felicito de verdad, de corazón. Y pues a darle adelante con todas esas dudas que se irán resolviendo conforme pase el tiempo, ¿no? sí, yo la verdad, eso, he volteado a las que saben, o sea, yo sigo las huellas de de una rama del conocimiento que yo no, en la que no me formé, pero he tenido que aprender sobre la marcha y eso, una vez más, o sea, yo he encontrado en el gremio de las historiadoras muy buenos, ¿cómo se dice en español?
muy buenos modelos, muy buenos, o sea, gente a quien admiro su trabajo, que aquí están presentes, a quienes leo todo el tiempo, digo, ah, ya, o sea, ellas resolvieron sus dudas así. Por eso es que me causa mucho conflicto la pregunta de Tere de, ¿no se acercan al archivo? Cuando yo leo una tesis o un libro, lo que sea, me fijo mucho en la metodología porque necesito aprender también de las técnicas ajenas. Entonces, si alguien me dice, ah, pero no fui al archivo y es como de, ¿sabes qué? Te respeto tantito menos. Está complicado. Y Es además en este seminario estamos con la bandera del archivo, ¿verdad? sí, sí, como, Exacto, sí. que estás entendiendo. Y eso, creo que es una definición muy cuadrada del archivo. Yo todo el tiempo estoy dialogando con el archivo como Ujú. yo no soy el archivo, pero al mismo tiempo sí lo soy o lo represento de alguna forma. O me gritan a mí porque todavía no tienen acceso y yo digo, ¿sabes todo el problema que es? O sea, institucionalmente yo no puedo tomar decisiones por mi cuenta. Una cosa es el archivo, eso, los documentos y otra cosa es mi proyecto postdoctoral, donde yo sí tengo poder y agencia, pero aquí no. Aquí necesito respetar los tiempos de una institución que eso tiene muchos pendientes previos a lo mío. Entonces, Wow. yo tuve que aventarme la digitalización de 8.800 documentos con 3 estudiantes en el lapso como de 4 meses. Y ahora viene, ahora edítalo, porque usamos un escáner al que le metíamos todo lo que podíamos y ahora es recorta y veo esto y lo otro y entonces y vuelve a clasificar y entonces mientras estoy haciendo todo eso, alguien está gritándome aquí de por qué todavía no tengo acceso a él y yo, porque no puedo. ¿Dirías que encontraste tu pasión en el archivo? Sí, sí, el chisme histórico y lesbianas. Sí. Bueno, dejo mis comentarios porque quiero que Milagros, yo creo que ya me va a estar diciendo que tomé mucho tiempo. Sale, adelante, No, gracias, muchas No, no, muchas no, gracias. al gracias. contrario, yo creo que esta sesión está para una sesión 2 bis, ¿no? Con Arcelia, para seguir dialogando más acerca de todo eso, ¿no? Que finalmente resulta como muy pertinente justo en el marco de este seminario, ¿no? Pero esta cuestión de todo lo que conlleva el archivo y de acuerdo con qué ley tenemos acceso o no, ¿verdad? Porque además tenemos la ley de archivos, pero la ley de humanidades y ciencias en la cual se escribe tu proyecto postdoctoral, ¿no? Si estamos hablando de la ley de protección de datos, ¿no? Entonces, es una multiplicidad, sí es cierto, que nos lleva a cuestionarnos e interrogando más acerca de este quehacer archivístico, ¿no? En el cual tú te has inmerso, Arcelia. De hecho, yo hubiera pensado que eras historiadora. Cuando te escuchaba hablar, yo dije, pues historiadora de formación, no lo vi, será. Pero no, que muchísimas felicidades, Arcelia. No, para no entretenerme más ni entretenerlos más, voy a leer los comentarios que hay en el Facebook. Erwin Fernández manda saludos. Lu Carrillo dice, la aventura del museo estuvo increíble, que se repita. San Lumier, saludos desde la UNAM. Zafiro Ann pregunta, ¿y qué tal en Europa o Asia? ¿Has tenido contactos con archivos de esos lugares? Saludos desde la Universidad de Toronto, en Canadá. Gracias por este valioso proyecto. Si gustas, Arcelia, voy a leer los comentarios. Hay pocas preguntas, algunos son más felicitaciones. Y esta pregunta la dejamos como al final de la lectura de los comentarios, si te parece. Hilda Monraz dice, la vida, es una cita, la vida también pasa sobre los documentos. Gran sabiduría. Muchas gracias por compartir, Arcelia, me das luces. Gema Duarte, a vos, un archivo de sentimientos, Manresa, Bellaterra, edición, 2008, traducción. Es una recomendación bibliográfica que por lo que veo ya la tienes. Mercedes Blanco menciona, saludos, doctora Mercedes, dice, a lo mejor se me fue al inicio, disculpas, pregunta. Desde el momento en que se fundó el grupo Patlatonali, ¿ya había alguna o varias de las integrantes que tuvieron la intención de hacer un archivo físico? Obvio, no había internet. Y tal cual fueron guardando papeles por años. Es una pregunta esto último. Hasta que alguien como Arcelia se dio la tarea de trabajar con ese archivo, en pregunta. Los últimos comentarios, alguien más. Juniel Riquenes García, saludos desde la Universidad Iberoamericana. Laura Díaz dice, ellas, Tonali, daban mucho apoyo a mujeres que deseaban abortar, sobre todo cuando en México estaba prohibido.
Junier Riquenes nuevamente escribió, ¿hay acceso a los libros para niños publicado en la editorial Pastatonali? Actualmente estudio el tema en la Universidad Iberoamericana. Y un último comentario de nuestra querida Elizabeth Cejudo, qué hermoso y valioso proyecto. Felicidades. Entonces, no sé si gustas contestar las preguntas que te hicieron, Arcelia, si te quieres dar unos minutos, adelante. Sí, muchas gracias. Bellaterra, exactamente. Es que yo dije que Setkovich sí estaba traducida al español, pero no me acordaba quién era la editorial. Y exactamente. Me acordaba que era con B y no quise equivocarme. Sí, para quienes trabajan esto, archivos y quieren hablar de los sentimientos contenidos en el archivo y específicamente de archivos LGBT o cruzados por pandemia de VIH, Setkovich es sí o sí. O sea, para mí cada cierto tiempo vuelvo a leer, no todo el texto, porque no todo el texto habla de lo mismo, pero el capítulo de archivos lésbicos me hace mucho sentido. O sea, vuelvo cada que tengo alguna duda. Em, Muchas gracias a las amigas y colegas por los comentarios. Fíjate que no, en Asia no conozco algún archivo similar. En Europa sí hay varios. Bueno, mis favoritos sí están en Estados Unidos porque han sido los que he encontrado más accesibles. O sea, ahí es donde veo la facilidad. Por ejemplo, hay uno en la Universidad de Oregon que es precisamente, no me acuerdo si es de un grupo específico de lesbianas o si es de una temporalidad, pero ellas trabajaron historia oral, no solo historia en términos de archivo, sino trabajaron mucho historia oral y todas las grabaciones están disponibles. Puedes así recorrer la vida de personas, de mujeres, porque las hicieron disponible en su website. Entonces, ese es mi sueño. Algo así es mi sueño. Como de no solo el documento, sino también he estado intentando complementar, yo sé que es polémico decirlo así, pero complementar lo que me cuenta el documento a través de la historia oral. Entonces ya me he reunido con algunas de las que tomaron decisiones dentro del grupo y quienes también estuvieron cerca, pero que no eran del grupo central. Entonces las colaboradoras. También me he reunido con algunas y eso, ¿no? He tenido conversaciones sobre tú cómo te enteraste, cómo te acercaste, cuáles eran tus colaboraciones particulares. Entonces, en Europa hay uno en Inglaterra pero no está disponible. Encontré uno muy curioso, tipo en Tumblr. Y yo sé que la gente de mi edad, o sea, las millennials, vamos a decir, ¿cómo? ¿Tumblr también se usaba de forma seria? Sí, no solo era para los memes. Entonces, hay un repositorio fotográfico muy interesante que encontré de un holandés o de un belga, no me puedo acordar en este momento, que mantuvo relación con grupos latinoamericanos y cada que venía a Latinoamérica tomaba fotos y las hizo disponibles. No, ajá, está en un repositorio británico, pero sí está en algo de formato abierto. Entonces está muy chido y eso, retrata ciertas cosas de reuniones que hubo en México, pero que curiosamente yo lo utilicé para mostrar que las patlas en un evento que ellas coorganizaron no estaban presentes en las fotos porque las fotos siempre tomaban a los varones. Entonces, lo he utilizado sí, pero como eso, hablar desde el silencio eternamente. Pero en Asia no. En Colombia sí encontré algunas colegas. Hubo un encuentro de archivas lésbicas hace como 2 veranos y ahí es donde pude contactar con algunas colegas colombianas. Pero no, en Asia no me he acercado, voy a ser honesta. Y eso, en las Patlas mantuvieron contacto directo con Estados Unidos y Canadá mayormente. Sí con la ILIS, que era la International Lesbian Information Service, que tenía sede en Holanda, pero no me he inventado todavía una vacación tan lejos como para ir a esos archivos, pero próximamente Nueva York y Toronto, sí. Gracias. Y no me acuerdo si había otra pregunta, perdón. Sí, había otra pregunta. Johnny Enriquenes pregunta, ¿hay acceso, sí, te la leo o como decía? No, ¿Hay no, acceso la otra a los pregunta. libros para niños? Ah, sí. Los libros para niños, tenemos algunos todavía en físico que hace, por Sí. ejemplo, algunos Prides nos pusimos a repartir. Donde veíamos familias o infancias, llegábamos a repartir. Y de inicio era muy curioso la reacción. La gente asume que les vas a vender algo o que si le estás hablando de infancias en el Pride, le vas a decir que no los lleve. Como que había un momento chiquito en el que se hacían para atrás, como de, "Ugh", y era como de, no, o sea, es un cuento infantil
de familias diversas. Todos los cuentos involucran a algún niño o niña que tiene dos mamás de diferentes versiones y configuraciones, pero más bien con diferentes cuentos, pues, y están muy bonitos. Y solo se generaron 4 a partir de un concurso de cuentos. Y también tenemos el resto de los cuentos que no fueron publicados, o sea, tenemos las historias. Pero esos cuentos, hay uno que sí está disponible en línea desde ya, no lo digitalizamos nosotras, pero sí, eso sí, la verdad sí, sí es una de las cosas que me urge sacar, porque incluso lo había pensado como estamos en biblioteca, incluirlo en el catálogo de las lecturas infantiles. O sea, y decir como de cuando van los niños al cuentacuentos, que en un momento también pueda ser parte del repertorio de los cuentacuentos aquí en la biblioteca. Pero sí, 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 está muy bonito. Sí, pronto hay, insisto, hay uno que sí está disponible en línea que no lo digitalizamos nosotras. Y la otra pregunta sobre si desde el inicio habían pensado en hacer un archivo físico. No, pero sí tenían un centro de documentación. En Las Patlas eran, insisto, visionarias en muchas cosas. No estoy tratando de romantizar nada, pero sí de aplaudir y de ser muy clara en lo importantes que fueron y lo estratégicas que fueron también. Ellas, así como otros grupos feministas de la época, no solo querían un sitio físico y seguro donde poder atender las necesidades de la comunidad, en este caso de mujeres, porque ellas no solo trabajaron con mujeres lesbianas, o de incluso población LGBT, porque también dentro de sus posibilidades daban atención y acompañamiento medianamente psicológico a mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia doméstica, o a varones que habían sido diagnosticados con VIH, que no sabían a quién acudir. O sea, estaban los grupos de varones, pero como que algunos llegaron ahí también. Entonces, ellas rentaban localas, que les llamaban, donde era un tercer espacio. No era su trabajo, no era la casa, era un sitio neutro donde podían atender a personas. Y en estas localas, que tuvieron varias en Guadalajara durante el tiempo, había un centro de documentación. Entonces, ellas sí querían hacer disponibles materiales varios, que si tú tenías una duda, e insisto, antes del internet, si querías leer sobre, no sé, feminismo o vidas lésbicas o teoría o incluso la misma historia de las patlas, podías acercarte a esos centros. Pero eso era dentro de su espacio. Y hubo otra persona que también accionó en Guadalajara unos años, que se llamó Zafuega, y ella abiertamente, cada vez que mandaba una carta a alguna publicación feminista fuera de México, pedía donación de libros y revistas para poder hacerlos accesibles aquí. Entonces, ella sí abiertamente buscaba donaciones. Eso, estuvo un tiempo aquí en Guadalajara y el tiempo que estuvo, tuvo un centro de documentación. Las Patlas también tenían el suyo y algunas cosas, ya sea por el tiempo, por el préstamo o por el malas, o por no la mala administración, sino por el mal uso, ándale, el mal uso de algunas personas sí se fueron perdiendo documentos. Pero esto fue como de, no sé, alguien lo pidió prestado y no lo regresó, o alguien activamente buscó llevárselo y apropiárselo. Entonces, no pensaron en un archivo físico, pero sí en un centro de documentación. Bien, muchísimas gracias, Arcelia. Tenemos unos últimos comentarios más. Yoran Lerma dice, cita tu frase, siempre soñé no ser yo la única, la frase que nos compartiste en la presentación. Continúa, qué importante trabajo de archivo para construir redes y afectos. Los archivos acuerpan y encarnan relaciones afectivas de pertenencia, construyen lenguajes. Y cita, sí hay archivos similares, pero no hay dos archivos iguales. La accesibilidad no es solo técnica, es ética. Qué lindo taller de contestarle las cartas. Como siempre, un placer escucharte y aprender de ti. Abrazos enormes. Muchísimas gracias, Yolan. Muy, muy lindo comentario, ¿no? Nos comparte. Laura Díaz, saludo a la doctora Tere Fernández, que gusto verla, doctora, siempre. Gema Duarte Voz deja un comentario también. Obsolencia y preservación digital. Me parece que hay otros más de ella. Dice, quizá en España sea un buen destino. Menciona en Barcelona, aquí están trabajando uno. Aquí hay información y nos deja información en links en los comentarios cuando esté, bueno, que va a estar en Facebook, ¿no? Estos links donde podemos acceder, pero con mucho gusto te los hacemos llegar en corto. Arcelia, muchísimas gracias, prima Duarte, por compartirlos.
Pues, Arcelia, la verdad que esta sesión ha sido bastante nutrida, ¿no? Nos has dado como mirar el archivo, el oficio de archivístico, ¿no? Cómo lo has manejado tú, catalogado? Hacer más conscientes, ¿no? El por qué no un archivo no está disponible, todo lo que conlleva. Ojalá que quienes escuchen esto lo puedan entender un poco más de todo este trabajo, ¿no? Comprenderlos, acercarnos a lo que es todo esto. Te agradecemos mucho. No sé si mis compañeras y la doctora Tere Fernández quiera aportar algo más al finalizar esta sesión. Adelante. Pues que No, pues haya nada una más. sesión Ah, 2, ¿no? sí, La de dos que dice. estuvo muy interesante. Y pues muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Ya teníamos muchas ganas de que estuvieras acá. También agradecer a doctora Tere, sin duda también lo que nos comentó, y ella también es un referente en archivos, ¿no? Cuando vamos al Claro. archivo histórico, ahí vemos todo lo que la doctora Tere junto con la doctora Carmen Castañeda le tocó clasificar porque quedaban las firmas, ¿no? También ahí van dejando esta huella de quién clasificó. Y es cierto, doctora, o sea, el acercarnos a los archivos, sin duda, en las ciencias sociales aportaría otra visión, ¿no? De ver quién escribió, por qué lo escribió, con qué intención lo escribió, es muy, muy interesante y es algo que también usted nos ha enseñado. Entonces, bueno, yo pues agradecerles mucho que nos hayan acompañado, a las personas que también se conectaron, por ahí algunas colegas que las tenemos contempladas para el tercer ciclo, ¿no? Si todo sale bien, entonces pues muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, aprendimos yo creo mucho de esta sesión y sobre todo de ese entusiasmo, Arcelia, con el que nos estás contando de todo, cómo lo has trabajado, se nota que te gusta mucho. Y bueno, en algún momento yo recuerdo que en tus redes comentaste cómo hay gente que incluso agrede, ¿no? De que ya queremos consultar el archivo cuando no ven el trabajo que hay detrás, ¿no? Que es un trabajo incluso, como tú dices, no remunerado, que se está haciendo y que muchas cosas que hacemos en la academia pues no tienen un pago, ¿no? Entonces, que las estamos haciendo ahí de manera, pues, alterna, ¿no? A nuestro trabajo que de alguna manera, pues, que sí es pagado. Entonces, te agradezco mucho también pues toda la labor que estás haciendo y que ojalá la gente pues pueda reconocer, ¿no? Que clasificar o trabajar un archivo pues lleva mucho, mucho tiempo y no es tan sencillo como nada más acomodar papeles, ¿no? Son muchísimas cosas del trabajo que lleva y también pues mucha teoría, ¿no? Que hay detrás de eso, ¿no? De cómo lo vamos a organizar. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Arcelia. No, gracias a ustedes por ser tan chidas, por ser, sí, por ser las maestras que nos formaron, que nos siguen motivando. Y esto, a las amigas historiadoras que se conectan y con quienes se ha formado una red tan chida, también muchas gracias. Las amigas historiadoras y Yuren, ¿no? Y Yuren y yo no somos historiadoras, pero somos amigas de las historiadoras. Entonces, muchas gracias eso, por ser un gremio que ha abierto la posibilidad de que colaboremos otras que tenemos otro tránsito académico, pero que por azares del destino hemos caído en el mundo mágico de los archivos, del cual ya no se sale. O sea, ya que caes aquí, ya no se puede, es como el Hotel California, ya no sales. Entonces, tomen, tomen consideraciones si van a unirse a este grupo de personas apasionadas por el archivo y porque sepan que de aquí ya no se sale, solo se evoluciona y cada vez nos volvemos eso, más apasionadas de los documentos porque los documentos no son aburridos, los documentos nos siguen hablando y también para quienes van desarrollando tesis, elijan un tema que les apasione, porque de por sí resistir dentro de la academia es complicado, pero es más llevadero si tienes un grupo de colegas a quienes admiras y con quienes puedes dialogar, y segundo, si lo que haces genuinamente te gusta. Entonces es menos doloroso estar en la academia si lo que haces te gusta de verdad. En efecto, Arcelia, bien lo dices, la verdad es que cuando nos arropamos entre nosotras y bueno, aquí en este seminario y aquí conectadas están casi las mujeres académicas de mi vida, ¿no? Desde la doctora Fernández, Cristi, Marce, tú con tu quehacer, pues claro que nos vamos acompañando en este camino académico, que a veces no es fácil, a veces es doloroso,
Eso también hay que decirlo. Pero que cuando nos encontramos voces trabajando en lo mismo, en lo que nos apasiona, similares, pues nos sentimos más acompañadas y más cuidadas, ¿no? Entonces, sí, muchísimas gracias, Arcelia, muchísimas gracias a mis compañeras, a la doctora Tere, gracias como siempre, ¿no? Es un gusto, doctora, escucharla. Y bueno, pues los invitamos a la siguiente sesión, la tercera sesión del 17 de septiembre a cargo de Norma Gutiérrez Hernández de la Universidad de Zacatecas con el tema de los silencios a las palabras, la historia de las mujeres en Zacatecas desde fuentes primarias. Entonces, pues fue un gusto saludarlas, fue un gusto verlas nuevamente en este seminario. Les agradecemos su presencia al Colegio de Jalisco por la hospitalidad técnica y alargar este segundo ciclo. Muchísimas gracias a todos, todas y todos.